Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en este su programa, Descubriendo el Mundo. Y vamos a seguir hablando del tema que estaba tocando la semana pasada. Ya llevo un par de semanas hablando de la medición del tiempo, empezando con el solsticio de invierno. Después nos seguimos con el año nuevo. Ya ven que ya empezamos un nuevo año. Entonces, ¿de dónde salieron todas estas mediciones del tiempo? Los días, las horas, las semanas, los meses, el año, las eras en las que vivimos. Todo eso no salió de la nada. Como les estaba yo diciendo, los únicos ciclos naturales son el día y el año. Todos los demás son básicamente ciclos inventados. Entonces, hoy les voy a mencionar sobre el año, precisamente de acá vamos a entrar a un nuevo año, el año 2012, y cuál es el problema con la medición de los años, del tiempo. Resulta que lo que se define como un año sería el tiempo que tarda la Tierra de darle la vuelta al Sol. Para los astrónomos que han desarrollado técnicas para investigar todo esto, han seguido desde hace milenios, han tratado de saber exactamente el momento en que empieza un año. ¿Por qué es importante medir el año? Porque de acuerdo al año, en todas las culturas tradicionales que estaban basadas en los ciclos de la agricultura, tenían que saber cuándo era una buena época para sembrar, para cosechar, etcétera. Así, la mayor parte de las culturas tradicionales han estado muy ligadas a los ciclos de la naturaleza. En la actualidad, en nuestra cultura moderna, ya nos hemos cada vez distanciado más de esos ciclos. En los lugares así muy aislados, como aquí en Tenango, todavía la gente sigue utilizando los ciclos naturales. Pero la agricultura industrial, en otros lados donde se siembra en gran escala, simplemente le inyectan a la tierra una cantidad enorme de fertilizantes y de pesticidas, y con eso pueden sembrar básicamente en cualquier época del año. Pero tradicionalmente no era así. Entonces la gente tenía necesidad de medir exactamente la duración del año. El problema resulta en que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol en un año, pero ¿cuál es esa duración de un año? Entonces se pudo identificar que la duración de este año era de 365 días con algunas horas. Y resulta que no son 365 días exactos. Si la Tierra le diera la vuelta al Sol en 365 días exactos, no habría ningún problema. Pero resulta que no es así. ¿Y por qué no es así? Pues no tiene realmente por qué ser así. La Tierra se tarda lo que se tarda en darle una vuelta al Sol, y eso realmente no tiene por qué ser en días exactos. Entonces, este conocimiento de la astronomía, como ya les he dicho en otras ocasiones, ha habido pueblos como los babilonios o como los mayas que han alcanzado un alto grado bastante sofisticado de conocimiento sobre la astronomía, y ese conocimiento estuvo basado en, yo creo que se han de haber pasado noches y noches y noches, incontables horas observando las estrellas, tomando toda clase de anotaciones, de alguna manera dándole una cierta continuidad, y llegaron a tener este conocimiento. Entonces, por ejemplo, el momento, según aquí, desde la Tierra, nosotros vemos como que es el Sol el que le da vueltas alrededor de la Tierra. Nosotros ya sabemos actualmente que no es así, es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. Pero eso no es obvio cuando uno está aquí en la Tierra. Eso de que la Tierra es la que le da vueltas al Sol y no el Sol el que le da vueltas a la Tierra, es algo que apenas hace 500 años estábamos aprendiendo. Durante mucho tiempo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, se pensaba que la Tierra estaba fija y que era el Sol y los demás planetas los que daban vueltas alrededor de la Tierra. En cualquier caso, el Sol, cada día, cuando se estudia más o menos la posición del Sol en el firmamento, se puede ver día con día. Hay veces que está más alto en el horizonte, hay veces que está más bajo. En el solsticio de invierno, lo que les estaba diciendo el otro día, en el solsticio de invierno,
El sol es cuando está más bajo en el horizonte. En cambio, en el solsticio de verano es cuando el sol está más alto. El caso es que si se va haciendo ¿cómo decirlo? De cierta manera se va analizando la posición exacta que tiene el sol cada día. Hay maneras de hacerlo, no directamente, pero por medio de un palo que se pone, por ejemplo, en el suelo. Entonces se ve la posición que ocupa. Entonces se puede llegar a saber exactamente el momento en el que el sol cruza el ecuador. Eso sucede en el equinoccio de primavera. Y un año se mediría del momento en el que el sol cruza el ecuador y de que da la vuelta completa y lo vuelve a cruzar al año siguiente. Y resulta que ese lapso, como les estaba diciendo, no es un lapso exacto. No son 365 días exactos. Resulta que son 365 días con 5 horas y 49 minutos. Ese más o menos viene a ser la duración del año solar, así se le llama el año solar, es el tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta completa alrededor del Sol. Son 365 días con 5 horas, con 49 minutos y algunos segundos. Ahorita no estoy seguro cuántos segundos, pero no es una cifra exacta. Entonces, esto provoca problemas a la hora de medir el año completo. ¿Por qué? Porque si se toma solo un año de 365 días, por ejemplo, los antiguos egipcios, en el egipcio faraónico hace 4.000 o 5.000 años, los egipcios, su año constaba de 365 días, nada más. La diferencia de 5 horas con 49 minutos la descartaron por completo, ni siquiera la conocían o no la tomaban en cuenta. ¿Y eso qué significa? Cuando no se toma en cuenta esas 5 horas, casi 6 horas de diferencia, significa que si yo festejo, por decir algo, el 21 de marzo, como el equinoccio de primavera, al año siguiente, ese equinoccio va a estar 6 horas antes y al año siguiente va a estar 12 horas y en 4 años va a estar un día completo de anticipación. Y si dejo que ese error se vaya acumulando durante mucho tiempo, la fecha del equinoccio de primavera va a ir avanzando 6 horas cada año y así durante todo un ciclo. El equinoccio de primavera que se festeja en marzo, después va a estar en febrero, después va a estar en enero, después en diciembre y así va a recorrer todo el año hasta volver a quedar en marzo. Eso era exactamente lo que sucedía con los antiguos egipcios. El año de los antiguos egipcios, como les estoy diciendo, eran solo 365 días y al no tomar en cuenta esas 6 horas extra, a la mera hora se hizo bastante complicado. Cuando llegaron los romanos, en época de Julio César hizo mandó hacer una corrección al calendario, precisamente para tomar en cuenta esas 6 horas de diferencia, porque el año no mide 365 días exactos, mide 365 días con algunas horas. Entonces los romanos pensaron que eran 6 horas exactas, 365 días con 6 horas. Bueno, entonces Julio César mandó hacer una reforma al calendario que se llamó la Reforma Juliana, en que precisamente se empezaron a tomar en cuenta esas 6 horas de diferencia. Entonces, así siguió la medición del tiempo durante 1500 años, contemplando el año de 365 días con 6 horas exactas. Por eso en la actualidad, cada 4 años se tiene un año bisiesto. Por ejemplo, el año 2012 es un año bisiesto. El mes de febrero, en lugar de tener 28 días, tiene 29 días. ¿Por qué? Por esa diferencia de 6 horas que en 4 años se acumula y es un día completo. Entonces, para tomar en cuenta esas 6 horas de diferencia, se tiene un año bisiesto. Bueno, pero resulta que la reforma de Julio César no fue una reforma perfecta. ¿Por qué? Porque después se comprobó que el año no tiene una duración de 365 días con 6 horas exactas, sino que resulta que el año tiene una duración de 365 días, 5 horas y 49 minutos. O sea que faltan 11 minutos para que sean las 6 horas exactas. Esos 11 minutos parece ser una diferencia insignificante y de hecho durante mucho tiempo no las tomaron en cuenta. Pero si se deja que 11 minutos se vayan acumulando cada año,
cada año, porque, repito, el año no son 365 días y 6 horas, es un poco menor, son 11 minutos menos. Entonces, si se deja que esa diferencia se vaya acumulando cada año, después de un siglo, si multiplicamos 11 minutos, que es la diferencia de cada año, si lo multiplicamos por 100 años, si dejamos que esa diferencia se vaya acumulando durante más y más tiempo, durante un milenio, pues ya tenemos una diferencia sustancial. El asunto es que en el siglo XVI, en el año 1582 precisamente, esa diferencia de 11 minutos ya se había acumulado lo suficiente para crear un problema. ¿Por qué? Porque resulta que el equinoccio de primavera ya no caía el 21 de marzo. Estaba cayendo en el 20 de marzo, después en el 19, después en el 18. Entonces, para el año 1582 ya había una diferencia de 10 días. El equinoccio de primavera ya no sucedía el 21 de marzo, estaba sucediendo 10 días antes. Entonces, hubo un papa en aquel entonces, en 1582, que hizo una reforma al calendario, la famosa reforma gregoriana, en que se decidió que esos 10 días que se habían ido acumulando, 11 minutos parece no ser mucho, pero durante 1580 años se habían ido acumulando, pues ya creaban una diferencia de 10 días que es bastante. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estas personas? Fue muy interesante lo que hicieron. Ahorita les voy a platicar lo que sucedió, pero déjenme poner primero una canción, una melodía. Ya ven que me gusta a mí llevarlos a viajar por el mundo, y la música es una manera de viajar por el mundo. Entonces, esta canción que vamos a poner es de Francia, es de los gitanos. Son gitanos, no son realmente franceses, aunque viven en Francia, y son de los gitanos de Francia, que tienen su propia cultura, su música, aunque está cantada en francés, es diferente realmente a la música popular francesa, así es bastante distinta. Vamos a escuchar esta canción. Je suis l'étranger qui te demande. Mon sang pressé c'est comme la nuit. Ton amour est une fleur d'amande. Que ton âme soit blanche ou noire, elle me séduit. Ton amour est une fleur d'amande. Aïe aïe aïe. Le gitan connaît le cœur de l'homme. Le roi s'est trompé, le peuple a chaud. Le gitan connaît le cœur de l'homme. La plume dure plus longtemps que le marteau. Au cœur de la nuit je m'abandonne. Aïe aïe aïe. Derrière tes yeux, l'amour s'envole. Au fond de tes yeux, l'amour est nu. Le peigne levé, miroir de l'homme. Petite bourse de rose ouverte dans la vie. Aïe, derrière tes yeux, l'amour s'envole. Aïe, aïe, aïe.
¿Qué les pareció la canción? Es de los gitanos de Francia, realmente es muy interesante. Bueno, les estaba diciendo que en 1582 el Papa Gregorio XIII hizo una reforma al calendario. Por eso es que el calendario que usamos nosotros ahorita se llama el calendario gregoriano. Y esa reforma consistió en tomar en cuenta esos 11 minutos que no se habían tomado en cuenta previamente. Como les dije, el anterior calendario era el calendario juliano, que fue el que mandó instaurar Julio César, que tomaba como longitud del año 365 días y 6 horas exactas. Pero no se tomaban en cuenta esos 11 minutos, yo creo que ni siquiera tenían idea de que había 11 minutos de diferencia. Pero el asunto es que esos 11 minutos cada año se fueron acumulando, y para 1582 ya varios de los científicos que eran los que, pues a fin de cuentas, los que ya habían levantado este asunto, ya habían hablado de este asunto, entonces estaban diciendo que el equinoccio de primavera, que siempre se había festejado el 21 de marzo, en realidad estaba sucediendo 10 días antes. Entonces, lo que hizo este Gregorio XIII fue eliminar 10 días del calendario. Fue muy curioso lo que sucedió. Por decreto, fue el día 4 de octubre de 1582, fue un jueves, el 4 de octubre de 1582, y al día siguiente fue el viernes 15 de octubre. O sea que se eliminaron 10 días del calendario, esos 10 días nunca ocurrieron. Del 4 de octubre al día siguiente se pasó al 15 de octubre. Eso sucedió en Roma, en España y en Portugal, que fue donde se empezó con esta reforma gregoriana. Los demás países no hicieron esa corrección enseguida. ¿Por qué? Porque estaban peleados con Roma o por cualquier razón que haya sido razones históricas. Entonces hubo muchos países que no adoptaron esa reforma enseguida. Por ejemplo, en Alemania y en Suiza se tardaron un par de años, hasta 1584 estaban adoptando esa resolución. Después, en ciertas partes de Alemania, en las partes que ya se habían hecho protestantes, se tardaron más de un siglo, fue hasta el año 1700 cuando adoptaron la propia reforma. En Inglaterra se tardaron todavía más, porque los ingleses ya tenían su propia religión, tenían su propio rollo, ya ellos no querían que les dijeran cómo hacer las cosas. Además ellos estaban muy orgullosos de cómo hacían sus cosas, no querían que nadie les viniera a decir. El asunto es que en Inglaterra y en Suecia esta reforma se adoptó hasta 1752. Eso significa que en Inglaterra el 2 de septiembre del año 1700, el 2 de septiembre, al día siguiente fue el 14 de septiembre. Ya le tuvieron que eliminar 11 días, ya no eran 10 días, ya le tuvieron que eliminar 11 días, porque en ese siglo de infracción que había pasado ya se había retrasado otro día. Bueno, en Rusia, por ejemplo, por cuestiones históricas, por cuestiones religiosas, ya tienen otra manera de ver las cosas, otra manera de actuar. El caso es que en Rusia fue hasta 1923 fue cuando adoptaron el calendario gregoriano. Para entonces, para 1923, ya se había ido acumulando esos 11 minutos, se ido acumulando durante otros 200 años y le tuvieron que quitar 14 días al calendario. O sea que del 30 de septiembre de 1923 al día siguiente fue el 14 de octubre. O sea que todo esto significa que en muchos de estos países, para medir el tiempo era un verdadero relajo. Por decir algo, si en España era, por decir algo, el 1 de enero del año 1600, el 1 de enero, pues en Inglaterra era el 20 de diciembre del año anterior. O sea que festejaban el año nuevo un cierto día, en otros países lo festejaban 10 días después, y así esa situación se mantuvo durante varios siglos. Era un verdadero relajo, una confusión. Entonces los documentos oficiales, por ejemplo, cuando había relaciones comerciales entre varios de estos países, los documentos oficiales tenían que poner las dos fechas distintas. Tenían que poner, por decir algo, el 10 de febrero y con una raya y le ponían el 20 de febrero. En unos países era una fecha, en otros países era otra fecha. Y así estuvo durante varios siglos esa situación. Era una verdadera confusión.
hasta que poco a poco el calendario gregoriano se fue imponiendo en todas partes del mundo. Hay partes que nunca utilizaron el calendario ni juliano ni ninguno de esos, como por ejemplo en Japón. En Japón adoptaron el calendario que nosotros utilizamos en 1873. En China lo adoptaron en 1912, y así cada país fue adoptando este calendario gregoriano cuando mejor le pareció. El asunto es que actualmente el calendario gregoriano, el año del calendario gregoriano, tiene una duración de 365 días, 5 horas, 49 minutos. Entonces eso significa que cada 4 años hay un año bisiesto, pero para tomar en cuenta los 11 minutos que se van acumulando, eso significa que cuando es el siglo, por ejemplo en el año 1700, 1800, 1900, no se hace el año bisiesto. En cambio, cuando el siglo es dividido entre 4, como el año 2000, sí fue año bisiesto. Es bastante complicado. Yo realmente no puedo decir que entiendo de todo esto, lo he leído un poco, más o menos lo entiendo, pero a lo que voy con todo lo que he dicho en esta sesión es que la medición del tiempo no es nada sencilla, es bastante complicado. En la actualidad, la medición del tiempo ya ni siquiera está basada en el sol. Ahorita el patrón oficial para medir el tiempo son los átomos de cesio. Hay un organismo, el Organismo Internacional de la Medición del Tiempo, algo así se llama, no sé exactamente el nombre, por ahí va el Organismo Internacional de la Medición del Tiempo, que está en París, en Francia, que se sabe que el átomo de cesio, la revolución de los átomos alrededor del núcleo, son quién sabe cuántas millones de veces hace una revolución en un segundo. Y yo no sé, no tengo ni idea de cómo las cuentan. Y se sabe que un segundo equivale exactamente a tantas revoluciones de un átomo de cesio. Pues esa es la medida oficial del tiempo, ¿no? Entonces, los relojes internacionales están todos calibrados de acuerdo a ese reloj. Y ahorita ya el sol sigue estando ahí, nos sigue calentando, pero la medición del tiempo ya no se hace tomando al sol como referencia. Repito, ya para terminar ahorita con esta sesión, que ya casi se nos acabó el tiempo, cada pueblo, cada cultura, los mayas, por ejemplo, tenían su propia medición del tiempo. Ellos no tenían 12 meses de 30 días o de 10 variables como usamos nosotros. Los mayas o en Mesoamérica, los aztecas, tenían 18 meses de 20 días. Eran 18 meses de 20 días y al final había 5 días que se les llamaba los Nemonteki o algo así, que eran los días nefastos, ¿verdad? En esos días no se hacía nada. Cuando había guerras, en esos días se paraba la guerra, no se hacía nada. Entonces, cada pueblo ha tenido sus maneras distintas de medir el tiempo y hasta la fecha, la manera que tenemos actualmente, el calendario gregoriano que utilizamos, que parece ser uno de los más exactos. Ya después de tantos siglos, de tanto ensayo y error, más o menos ya hemos podido llegar a una medición del tiempo bastante exacta. El asunto es que se nos acabó precisamente el tiempo y los voy a dejar con otra melodía. La semana próxima voy a ver si todavía les hablo un poquito de este tema, aunque ya también ya se está agotando, pero todavía hay algunas 2 o 3 cosas que decir por ahí. Entonces, yo los dejo con una melodía de un país en Asia Central que se llama Mongolia. Es un país del que no sabemos prácticamente nada. Es una melodía muy breve, dura apenas un par de minutos, pero es completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar por acá. El tono de la voz del que canta es bastante grave. De repente se escucha medio raro, pero es una manera muy distinta de concebir lo que es la música. Yo los dejo con esta melodía de Mongolia y nos estamos escuchando la semana próxima en este subprograma Descubriendo el Mundo, con David Cañano.
haydı haydovçu yerdi hattık duymakta garınçolat keledir. Diğer küzep çirttir, al kız oylup sağlık gelir. Şazı çillerde şale